Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por continuar con nosotros en el Congreso Internacional de Psicología Jurídica. Y bueno, pues es un gusto terminar nuestro congreso con estas temáticas que vamos a abordar el día de hoy, pero sobre todo iniciando con el pie derecho, con una gran temática. ¿Y quién mejor que, bueno, compartirlo que el doctor Eric García López, que sin duda es un tema, un referente de la psicología jurídica en nuestro país? Y bueno, él nos va a compartir neuroderecho y psicopatología forense, una aportación al sistema de justicia en Iberoamérica. Voy a leer parte de su semblanza curricular para posteriormente concederle el uso de la palabra. Bueno, el doctor García, bienvenido, doctor García. Muchas gracias. El doctor es director del doctorado en Neuroderecho y Psicopatología Forense, programa de posgrado conjunto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde es investigador titular C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctorado en Psicopatología Forense, cum laude por unanimidad y periodo académico del doctorado de Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en Evolución y Cognición Humana, y ha sido investigador visitante del Instituto Max Planck en Alemania, investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones con evaluación por pares, así como coordinador y coautor de 10 libros especializados, entre ellos Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense, que sin duda es básico para abordar el tema de psicología jurídica, Psicopatología Forense, Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia en el 2014, Psicopatología Forense y Justicia Restaurativa y Perspectivas desde el Neuroderecho en el 2020, entre otros. Es profesor invitado de los posgrados de Psicología Jurídica, Victimología y Psicopatología Forense en universidades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, entre muchas más. Es miembro del Mental Health Law and Policy Institute. Forma parte del comité editorial del Anuario de Psicología Jurídica y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Miembro de la Asociación Colombiana de Criminología, de la Sociedad Española contra la Violencia, entre muchas más. Obtuvo el título de máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó los estudios del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO UNAM y especialización en Criminología Psicosocial en la UCM. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos y asesor del Procurador General de Justicia del Estado, consultor externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, director de intercambio académico y director de investigación y posgrado. Es director de estrategias operativas de atención en derechos humanos y director de la Unidad de Atención Inmediata y primer contacto en la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Ha asistido a seminarios y conferencias de especialización en el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Barcelona, entre otras instituciones. Ha sido miembro de la Sociedad Mundial de Victimología, de la International Association of Forensic y también director del Seminario Permanente de Neuroderecho y Psicopatología Forense en la UNAM. Fue miembro del comité que asesoró el programa de licenciatura de Criminología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUA, de la maestría en Psicopatología Forense con énfasis en atención a víctimas en la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, Colombia, y coordinador de la maestría en Psicopatología Forense de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Además que coordinó y elaboró el plan de estudios de la maestría en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia y del doctorado en Neuroderecho en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sin más, pues le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido y adelante. Al contrario, querida maestra Vanessa, muchísimas gracias por su amabilidad al invitarnos a este congreso, que sin duda es un éxito y estoy seguro que será un referente en nuestra región iberoamericana por la gran calidad de los colegas y amigos que a usted ha tenido la gentileza de invitar, entre quienes me cuento. Le agradezco muchísimo esta distinción y también, por supuesto, mi gratitud para Soporte Virtual, que siempre nos ha apoyado muchísimo en estas gestas. Y hoy también me da muchísimo gusto contar con su valioso apoyo. Vamos a empezar, yo intentaré ser muy
sobre todo intentaré ser muy claro, planteamiento que deseo comunicar con ustedes. De muchas maneras, lo que estamos viendo en este instante es una evolución de la psicología jurídica y es justamente lo que quisiera compartir con ustedes. Sin más preámbulo, voy a dar inicio y les ruego que por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, a través de la maestra Vanessa y la Asociación Mexicana Nacional de Psicología Jurídica y Derecho Penal, nos hagan llegar sus inquietudes y comentarios. Bien, para iniciar, me parece que es indispensable partir del panorama actual de nuestra región latinoamericana. Por desgracia para nosotros, este panorama no es halagador. Por el contrario, como ustedes pueden ver en la pantalla, es una perspectiva vinculada a una enorme desigualdad. América Latina es una de las regiones más, no una de las regiones, la región más desigual del planeta. Y esto sin duda tiene repercusión en el trabajo que hacemos. Entonces, en primer lugar, me gustaría establecer, junto con ustedes, que el concepto de neuroderecho y psicopatología forense debe ser distinto, debe tener una impronta muy propia, dadas nuestras circunstancias. Nuestro neuroderecho no puede ser el neuroderecho de Inglaterra, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, porque las circunstancias socioculturales son muy diferentes. Como pueden ver en la pantalla, nuestra región ya es por sí misma desigual desde hace mucho tiempo, pero hay que tomar en consideración también el actual contexto de pandemia. Vean ustedes cómo distintos organismos internacionales señalan que nuestra región espera la recesión más profunda que se haya vivido al menos desde 1930. En este contexto, pues, inicial, es donde me gustaría que analizáramos el concepto de neuroderecho y sus repercusiones forenses, particularmente desde la perspectiva de la psicopatología, que explicaré más adelante. Noten ustedes cómo los distintos países de la región, desde Brasil hasta Guatemala, presentan indicadores francamente preocupantes en lo que respecta tanto a pobreza como a inequidad. México, por poner un caso concreto, tiene más de 50 millones de personas viviendo en pobreza, más de 11 millones en extrema pobreza. Esto nos da pues una dimensión del panorama al cual nos encontramos para construir este concepto. Desde luego, esta información ustedes pueden obtenerla a través de la red. En cada una de las diapositivas se encuentra la fuente de donde hemos obtenido esta información. Por ejemplo, en este caso, también hay que destacar la importancia que tienen las mujeres, pero en el sentido lamentablemente desigual de su situación en nuestra región. Los derechos de la mujer deben sin duda promoverse, respetarse, garantizarse y reitero, en nuestro contexto queda muchísimo trabajo por hacer en esta particularidad. Vean ustedes cómo observamos que, decíamos al principio, nuestra región es de las más desiguales del mundo, la más desigual del mundo. Observen cómo en esta gráfica se aprecia con claridad, en color más azul, señalados aquellos lugares donde existe una mayor desigualdad en esto que se llama el índice Gini. Bien, no necesitan ustedes que yo les comente nuestra realidad cotidiana. Vemos aquí unas diapositivas, unas imágenes de Brasil, pero podría ser cualquier lugar de América Latina y son muestras, pues, de esta profunda desigualdad que nos aqueja desde hace muchas décadas. La segunda variable que hay que tomar en consideración de manera indispensable es lo que respecta a la violencia. Lo que tenemos en la pantalla es el informe más reciente, vean ustedes, del año 2020, el actual, y del año 2019. Y observen cómo, según este indicador, que es el índice global de paz, así es como se le conoce, el año 2019 estábamos en el lugar 134 de 163, lo cual es malo, y en la actualidad, en 2020, aparecemos en el lugar 137 de 163. Vale la pena destacar que Islandia siempre ha aparecido en el lugar número 1. Islandia es el lugar más pacífico del planeta. Por el contrario, lugares como Chad, Afganistán, Irak o Siria aparecen como los lugares menos pacíficos. La región latinoamericana, lo veremos a continuación, se encuentra bastante aquejada de este flagelo que es la violencia. Una forma de identificar este panorama es a través del número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Observen ustedes, al comparar, por ejemplo, países como Canadá o España, qué lejos están de lugares como México. Vamos a hacer una comparación con países de la región en la siguiente imagen. Observen ustedes cómo El Salvador, México, Colombia se encuentran muy lejos de España
Islandia o Canadá. Chile, que es la región latinoamericana, tiene tasas realmente bajas comparadas con nuestros países en el número de homicidios. Por ejemplo, ellos puntúan 3,3 por cada 100.000 habitantes, cuando que en México actualmente ya superamos los 30 por cada 100.000 habitantes. Vean ustedes el caso de Colombia y México, dos países muy cercanos, dos países hermanos. Observemos cómo Colombia presenta una tendencia a la baja en esta gráfica y México, por el contrario, presenta una tendencia a la alza. Esto, pues, nos da una idea muy clara de por qué es necesario crear una psicopatología forense propia y un neuroderecho acorde a nuestras circunstancias. La gráfica que ven en la pantalla me parece muy elocuente. Vean la distancia que hay entre España y México en cuanto a la tasa de homicidios en un periodo grande de 1990 a 2017. Es evidente que nuestros índices de violencia son muy distintos a los índices de violencia del país ibérico. En este contexto, pues reitero la importancia de este planteamiento que estamos haciendo hoy con ustedes sobre crear un neuroderecho con una identidad muy propia, una identidad realmente latinoamericana. Solamente para concluir este primer planteamiento, esta primera puesta en marcha de un encuadre, observen cómo en lo que respecta al terrorismo, en una década, según esta fuente, se identificaron 32.000 muertes vinculadas al terrorismo en 2014. Vean ustedes lo siguiente, por favor, que me parece a mí bastante inquietante. En el caso de México, los datos en aquella época preliminares nos indicaban que para 2018 tendríamos un registro de 35.964 homicidios. Para 2019, esta es la cifra más reciente que tenemos en México, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y posteriormente con base en las fuentes del INEGI, se han contabilizado más de 35.000 homicidios. Esto significa 2.965 en promedio por mes, lo cual implica 97,5 por día. Esto significa 4 homicidios cada hora en México. Esto ya nos pone de manifiesto con mucha claridad, insisto, el panorama en el cual se va a estructurar el neuroderecho y la psicopatología forense y por qué es tan relevante que se estructure con base en estos contextos propios de cara al sistema de justicia. Nuestra disciplina no puede copiar los criterios ni españoles, ni canadienses, ni ingleses. Debemos ser muy responsables y muy capaces de construir nuestros propios indicadores con base en nuestras circunstancias. Vamos a ver cómo estas disciplinas, neuroderecho y psicopatología forense, sí pueden aportar al sistema de justicia en Iberoamérica. Bien, reitero pues, este es nuestro panorama. Observen ustedes que es un panorama muy inquietante. Vean del lado izquierdo de la pantalla, por favor, Venezuela, El Salvador, Jamaica, Honduras, Brasil, Guatemala, México, Colombia, alcanzan tasas realmente muy inquietantes en cuanto al número de homicidios. Como decíamos hace un momento, Chile aparece con un 3,3 que es muy envidiable para nuestra región latinoamericana. Hay que tomar en cuenta que Islandia ni siquiera se acerca al 1 por cada 100.000 habitantes. Otros países, como Canadá, por ejemplo, Nueva Zelanda, tienen tasas realmente muy bajas en cuanto al número de homicidios. Por el contrario, nosotros tenemos tasas muy elevadas, incluso en entidades federativas particulares, como pueden apreciar aquí, y con esto concluimos. Nuestras cifras son, pues, inquietantes en lo que respecta a la violencia. Ahora, con este contexto, quisiera que ustedes me acompañaran a el planteamiento de por qué es tan necesaria la estructuración de una psicopatología forense. Nosotros, junto con muchos de ustedes, aquí hago un pequeño paréntesis, en este congreso al que genialmente ha convocado la maestra Vanessa Díaz, ha invitado y me da mucho gusto encontrar a grandes amigos que forman parte de esta actividad de hoy. Muchas de ellas, muchos de ellos son parte de estos libros que ven en la pantalla, a los que hemos dedicado muchos esfuerzos desde Colombia hasta México, por supuesto pasando por Argentina, España, Chile, Uruguay, Canadá, entre otros países. Así pues, lo que voy a comentarles el día de hoy está basado en una experiencia que llevamos construyendo hace ya poco más de 20 años. Es pues por esta una
por las que consideramos que el neurodevolución de la psicología jurídica. Lo explicaré con mayor detalle en unos momentos más. Como todas las disciplinas, y pongo en la pantalla la muestra de una disciplina científica muy valiosa como es la psicología, como todas las disciplinas, decía yo, tienden a evolucionar. Observen ustedes cómo existen diferencias muy claras entre lo que se pensaba que era la psicología a finales del siglo XIX y lo que hoy pensamos que es psicología. Para ello, desde luego, ha tenido que existir un proceso complejo, una evolución histórica de la disciplina. Observamos cómo ha habido a lo largo de estos años distintos actores fascinantes que han aportado al desarrollo, a la consolidación de nuestra disciplina. Observen en la pantalla, ven ustedes gente muy conocida por todos nosotros, William James, por supuesto, que destaca, Wilhelm Wundt, Watson, en fin, hay una serie aquí de grandes figuras de la disciplina que han construido literalmente nuestra disciplina. Y en el contexto latinoamericano, por supuesto, identificamos también una reciente, pero interesante y valiosa, historia de la psicología jurídica. Naturalmente que esta historia es breve, pero hay que recordar siempre la frase de Ebbinghaus: la psicología tiene un largo pasado, pero una corta historia. En el caso de la psicología jurídica latinoamericana ocurre un fenómeno similar. Identificamos, desde luego, los casos pioneros de Argentina, de Colombia, de Chile y de México, y por supuesto los grandes esfuerzos de Panamá, de Perú, de Brasil, naturalmente, de Costa Rica, entre otras grandes regiones de nuestra Latinoamérica. Así pues, reitero, la disciplina evoluciona. Y por esta razón estimamos que el neuroderecho, que ahora definiremos de qué se trata esta disciplina, es una evolución natural de la psicología jurídica. Esto que ven en la pantalla es una muestra de cómo las grandes universidades del mundo, los mejores centros públicos de investigación, están dedicando esfuerzos a vincular el derecho y la neurociencia. Identificamos, por ejemplo, con mucha claridad a Harvard, a Stanford, a Oxford, a Yale, a Fordham, entre otras grandes universidades que cuentan con departamentos de investigación dedicados al vínculo entre derecho y neurociencia. Por esto quiero decir que, por ejemplo, una institución tan importante como es Columbia, incluso tiene ya un desarrollo todavía más particular, del que hablaremos más adelante, que está vinculado con los neuroderechos humanos. En síntesis, no es casual que estas universidades estén desarrollando este vínculo entre derecho y neurociencia, al que estamos llamando coloquialmente neuroderecho. En este contexto, pues, una de las rutas que sin duda más fortaleza han brindado al desarrollo de esta disciplina es el avance de las neurotecnologías. En la pantalla observamos, en un metaanálisis publicado en Frontiers, aquellas áreas de nuestro encéfalo más vinculadas a los comportamientos violentos. Vean con mucha claridad cómo, por ejemplo, se asocian a la violencia y la agresión. En color rojo ven ustedes el hipocampo, en color, el color amarillo la amígdala, en color verde la zona orbitofrontal del córtex y en color azul el cíngulo anterior de nuestra estructura. En este contexto, pues, reiteramos, estos conocimientos se han trasladado muy ágilmente al ámbito jurídico. Hay que tener mucha prudencia. Un artículo muy importante de investigadores de la Sorbona nos muestran que, si bien nos encontramos frente a un panorama muy interesante, donde el vínculo entre derecho y neurociencia tendrá repercusiones forenses, debemos ser también muy prudentes de cara a elegir, seleccionar muy bien qué información de la neurociencia llevaremos ante los tribunales de justicia. Desde luego, uno de los que más interés tendrán y donde mayor presencia tendrán en los próximos años es en el ámbito del derecho penal. Pero, al igual que en su día ocurrió con la psicología jurídica, este ámbito no es el único. Debe tomarse en cuenta que la psicología jurídica, el neuroderecho, abarca todas las áreas del derecho. No hay una sola que quede excluida de su análisis. De manera particular, valdría mucho la pena estudiar con detalle esta publicación de Nita Farahany, publicada en el Journal of Law and Biosciences en el año 2016, donde nos muestra, lo verán a continuación, cómo en los Estados Unidos ya tiene un impacto la neurociencia en las cortes judiciales. Observamos en esta publicación de la profesora cómo existe, pues, esta influencia, reiteramos, de la neurociencia
ciencia de la neurobiología en materia forense, en el ámbito judicial. Naturalmente que al tenor de estas circunstancias se han venido publicando en el contexto anglosajón muchos documentos, artículos, libros, capítulos de libro dedicados al estudio del derecho y la neurociencia y su repercusión en el ámbito forense. Vamos a definirlo antes de continuar. ¿Qué podemos entender por neuroderecho? Como ven en la pantalla, pienso que esta es una síntesis adecuada para comunicarnos. Decimos que es el análisis del derecho y la justicia con la perspectiva de la neurociencia, lo cual implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo y su interacción con el ambiente. Y aquí quisiera ser muy enfático. Nadie de las personas que nos dedicamos a la neurociencia pensamos que el cerebro es la mente. Pensamos que el cerebro lo es todo. Sabemos que es muy valioso, que es importante, que es fundamental, pero ninguno de nosotros desconoce el valor del ambiente, que por supuesto, como decía el premio Nobel Eric Kandel, incluye la interacción con otras personas. Así pues, insisto, comprendemos el neuroderecho como el análisis del derecho, pero también de la justicia, lo cual le da una dimensión filosófica muy interesante porque aspiramos a una de las aspiraciones más altas del ser humano, que es justamente la justicia. Además de ello, vale mucho la pena definir, consensuar qué entendemos por psicopatología forense. Para ello, decimos que es, como ven en la pantalla, el estudio y la evaluación de los trastornos mentales, los problemas emocionales y las conductas desadaptativas de personas vinculadas a procesos legales, con el fin directo de presentar esta información ante las fiscalías y tribunales de justicia. Pero todavía más, estimados colegas, entendemos que esta repercusión forense no es reciente, es de hecho antiquísima. Identificamos en la pantalla, por ejemplo, lo que respecta al digesto, al derecho romano, y ahí vemos cómo ya había alusiones muy claras a la repercusión forense del estudio del comportamiento humano y sus anomalías. Y cuando hablamos naturalmente de anomalías, no nos referimos de ninguna manera a una expresión discriminatoria, a una percepción excluyente, absolutamente no. Es solo una descripción estadística, una desviación de la norma, solamente. No tiene ningún contenido peyorativo, estigmatizador, excluyente de ninguna naturaleza. Por supuesto que recordamos este famoso libro, traducido al italiano como Tratado de Psicopatología Forense de Krapf von Ibben, que se editó allá en 1897. ¿Por qué señalamos esto? ¿Por qué es importante recordar la historia? Bueno, porque estos esfuerzos de lo que hoy llamamos neuroderecho no aparecieron, no surgieron de pronto. Por ejemplo, se critica cómo el prefijo neuro hoy en día se utiliza para todo. La realidad es que es cierto, se está abusando de utilizar el prefijo neuro, pero de manera particular el neuroderecho tiene, como recordamos a Ebbinghaus, una larga historia que además es fascinante. Otro punto relevante es que debemos evitar discusiones que no llevan a ningún sitio sobre el nombre de los conceptos. Ya en alguna ocasión, Hernán Silva Silva, en el año 1995, nos daba cuenta de cómo en aquella época se intentó nombrar de distintas formas a esta valiosa disciplina. Por ejemplo, dice la diapositiva, para algunos el término debería ser medicina legal psiquiátrica, para otros psiquiatría médico-legal o psicopatología forense, para unos más psiquiatría legal, psiquiatría médico-forense, psicopatología médico-legal, medicina legal de los alienados, psiquiatría jurídica, psiquiatría forense, etc. Hoy en día, a nivel iberoamericano, tenemos un acuerdo donde ya reconocemos la impronta de la psicopatología forense. Psicopatología forense es el nombre que se ha adaptado ya desde España hasta Argentina, pasando por México, Chile, Colombia, entre otros países, que nos brinda una ordenada amalgama donde se reúne la psiquiatría, la psicología, la neurociencia, desde luego el derecho, con el fin directo e inmediato de contribuir al sistema de justicia, pero sobre todo de contribuir a la justicia. Además, y con esto concluyo esta parte, hay que recordar que cuando aludimos a psicopatología, no aludimos solamente a los signos y síntomas que configuran un síndrome, sino ante todo aludimos a un profundo sufrimiento humano. Por esta razón, lo que hacemos es entender que el profundo
llegar a tener repercusiones forenses. Y esto es algo que es fundamental que los jueces, los tribunales de justicia comprendan. Lo veremos a continuación porque es tan necesario y tan importante todo esto. En este contexto, pues, la invitación que amablemente nos han hecho para este congreso, comparto con ustedes una serie de reflexiones que desde luego están a su mejor consideración. En primer lugar, hay que reconocer que el impacto de esta disciplina tiene ya una repercusión muy clara a nivel social. Voy a presentar en unos momentos más algunas imágenes de periódicos muy conocidos donde se alude justamente a la trascendencia de la neurociencia en el ámbito forense, en el contexto judicial. Estos periódicos, tanto el de New York Times en Estados Unidos como este en Inglaterra o en Reino Unido, nos muestran pues que ya hay una tensión social. No son los únicos diarios importantes, tenemos también The Atlantic o esta otra página donde se nos cuestiona si el neuroderecho puede cambiar el sistema de justicia penal. Mi respuesta es que sí, que lo va a cambiar más tarde o más temprano, que lo va a transformar y que ya hay indicadores importantes de este cambio, de esta transformación. Concluyo esta mención solamente subrayando que hay temas que son fundamentales para el neuroderecho en América Latina. Por ejemplo, lo que respecta al sistema de justicia para adolescentes. Es una de las rutas donde indudablemente debemos trabajar. Esto implica también, desde luego, la justicia restaurativa. Esto implica, por supuesto, la prevención del delito. Esto implica, naturalmente, la contribución a la restauración del tejido social dañado a través del delito, particularmente en lo que respecta a la edad penal, a la prevención del delito en edades tempranas. Hay muchos ejemplos, algunos de los más importantes es esta famosa sentencia del caso Roper contra Simmons, donde la American Psychological Association forma parte de una estructura de conocimiento que explica a las togas negras por qué es tan importante la neurociencia para estos temas jurídicos y judiciales. Desde luego que también hay una ruta de trabajo vinculada a la toma de decisiones, como este importante estudio donde se nos muestra que sus señorías en realidad no toman las decisiones tan objetivamente como ellos creen o desearían tomarlas. Esto ya lo he comentado anteriormente, le hemos llamado el cerebro de la toga, allá en el Poder Judicial de Ciudad de México. Bien, vamos a ver ahora de manera muy panorámica cuáles son algunos de los retos más acuciantes para la disciplina en el mundo y particularmente en Iberoamérica. De manera específica, quisiera aludir a los neuroderechos. Esto es muy reciente también, apenas en 2017, autores como Roberto Andorno, Marcelo Yenca o Rafael Yuste plantearon la necesidad de regular el avance de las neurotecnologías y para ello se han planteado, lo que ustedes ven en la pantalla, es la página de la Universidad de Columbia, donde identificamos 5 neuroderechos humanos. Este es uno de los temas principales que habremos de abordar en los próximos años, también en América Latina. Es un tema fundamental del que no podemos evadirnos. Chile es uno de los países que antes de la pandemia se encontraba discutiendo la pertinencia de reformar la Constitución para incluir estos neuroderechos. Reitero, pues, es uno de los temas que nosotros debemos analizar con una de las mayores responsabilidades. ¿Por qué es relevante todo esto que estamos comentando? Porque, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un desarrollo muy evidente de las publicaciones científicas del vínculo entre derecho y neurociencia. Lo que ven es la gráfica de la Fundación MacArthur para el Derecho y la Neurociencia hasta el 2018. Vean ustedes cómo ya alcanzan casi las 2.000 publicaciones. En el contexto latinoamericano hay muchos esfuerzos destacados, por ejemplo, en el caso de Colombia, vemos el trabajo del profesor Gómez Paballó y la maestra Gutiérrez de Piñeres Botero. En Argentina destaca sin duda el enorme trabajo de Ezequiel Mercurio. Y en el caso de México, identificamos varios actores, como por ejemplo Gerardo Laviaga, Félix Ostrowski, nuestro querido maestro Enríquez Beck Rodríguez, a quien enviamos un recuerdo muy, muy afectuoso, ya que recientemente ha fallecido y es maestro nuestro y de muchos y de muchas de quienes hoy se encuentran en este congreso. Un abrazo para nuestro querido amigo Enríquez Beck, que es sin duda uno de los pioneros más importantes, una de las estrellas más fulgurantes del universo de la psicopatología forense en nuestro idioma. Bien,
es que en este contexto latinoamericano hay un desarrollo también. La primera publicación que identificamos se dio apenas en 2004, pero también observamos cómo, al igual que en el ámbito anglosajón, hay un aumento sostenido del interés científico por esta disciplina. Desde luego que es mucha la distancia entre las publicaciones en el mundo desarrollado y las que hemos hecho nosotros en América Latina. Vean que, por ejemplo, en el caso del año 2015, mientras que la Fundación MacArthur reporta 1.259 publicaciones, en América Latina, en su conjunto, solamente alcanzamos 40 publicaciones ese año. Pero al hacer la comparación que ustedes ven en la pantalla, se observa cómo en ambos casos hay una tendencia claramente a la alza, lo cual es un indicador muy positivo del interés que el interés que está manteniendo esta disciplina en nuestra región latinoamericana. Este documento lo pueden ustedes consultar, fue publicado apenas en 2019 y allí identificamos qué está ocurriendo con nuestra disciplina en la región latinoamericana. Por supuesto, destaca, ven ustedes en esta pantalla, es muy interesante porque destaca el caso de México. En México encontramos las dos primeras publicaciones que se hicieron en nuestro idioma, específicamente relacionadas con el neuroderecho. Esto es importante cuando nuestros colegas que incluyen al doctor Ezequiel Mercurio, la doctora Naidam Jones, la doctora Morales Quintero y el doctor Rosenfeld, cuando hicimos esta publicación, discutimos mucho sobre si debíamos distinguir entre neuroética, neuropsicología forense y neuroderecho. Y consideramos que sí. Por esta razón, en la tabla que ustedes ven en la pantalla, solamente están recogidas las publicaciones sobre neuroderecho. Y en lo que respecta de manera específica al neuroderecho, encontramos, reitero, las dos primeras publicaciones en México, en 2004 y 2005 respectivamente. Los países que más destacan en esta disciplina son Argentina, Colombia y México. El país que más ha publicado al respecto ha sido México, en segundo lugar Colombia y en tercer lugar Argentina. Y también encontramos, por supuesto, valiosas aportaciones de países como Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, entre otros. Pero, como ustedes pueden apreciar, son todavía bastante escasos. Ahora vamos a entrar al ámbito propiamente latinoamericano para ir concluyendo porque no quiero excederme del tiempo. En la región latinoamericana observamos un desarrollo importante de la disciplina e insistimos en que se requiere que sea acorde a nuestro contexto. En este panorama, pues, quisiera destacar el trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que fue la primera facultad de Derecho que hemos identificado que incluye de manera oficial en su programa de estudios una asignatura que se llama todavía Biología y Neurociencia. Quisiera aquí destacar de manera muy breve, reconocer a mi querida colega, la doctora Luz Ángela Morales Quintero. En aquella ocasión envié una carta institucional. Yo entonces era director de investigación en la Autónoma de Oaxaca y envié en esa calidad un oficio al director de la Facultad de Derecho sugiriendo la inclusión de la neurociencia en el programa de estudios de la Facultad de Derecho en esta licenciatura. La doctora Morales Quintero tuvo a bien la enorme visión y el enorme apoyo de incluirla en la versión final y así quedó reconocida en esta facultad valiosa de nuestro país. Insisto, es un antecedente histórico ocurrido ya hace 10 años, en el que se identifica en una facultad de Derecho una asignatura de neurociencia específicamente creada. Más adelante y más recientemente en la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, se incluye también en la Facultad de Abogacía una asignatura sobre esta temática. Es mucho más reciente, es del año 2019 y la de la UAB es del año 2010. Solamente para acercarme a la etapa final de esta charla con ustedes, destacar el trabajo también de Colombia en la revista Criminalidad. Allí el mayor Ervin Norza tuvo a bien convocar a un número especial sobre neuroderecho y psicopatología forense, que tuvimos la oportunidad de coordinar mi querido colega, el profesor Ezequiel Mercurio, y quien habla con ustedes esta mañana. Las líneas de investigación que planteamos fueron estas y quisiera destacar que esto es relevante porque es el primer esfuerzo de una revista ubicada en Scopus, en Q3 actualmente, donde
planteamos la necesidad de estructurar un neuroderecho y una psicología forense con la estructura latinoamericana. Naturalmente que esto ha venido avanzando y quiero mencionar muy brevemente los esfuerzos que hemos estado haciendo, particularmente en México, en Argentina y en Colombia, para estructurar la disciplina en nuestra región. Una fiscalía, por ejemplo, convocó el año pasado a un foro sobre neurociencia y responsabilidad penal. Por nuestra parte, tanto en la UNAM como en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, este seminario permanente en neuroderecho y psicopatología forense se inauguró el 1 de junio de 2016. Recientemente hemos cumplido 4 años de labor ininterrumpida. Hemos tenido durante ese tiempo a grandes colegas, el doctor Diego Valadez, por ejemplo, miembro del Colegio Nacional, una de las grandes figuras, la doctora Mariana Medina Mora, entre otros destacados maestros nuestros y queridos colegas, han colaborado en el desarrollo de este seminario. Vemos también a nuestro querido amigo y maestro, el profesor Vicente Garrido Genovés, entre otros grandes compañeros. Decíamos pues que este seminario surge apenas el 1 de junio de 2016 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este seminario que creamos allí y que hemos continuado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales nos ha permitido estructurar lo que verán ustedes a continuación. Las inquietudes que se han ido planteando en el marco de estas jornadas académicas nos han permitido crear no solamente un seminario, sino un curso específico sobre neuroderecho, un diplomado y, todavía más importante, lo que verán ustedes a continuación. La estructuración del neuroderecho requiere sin duda de un andamiaje conceptual, requiere sin duda del compromiso ético, profesional y humano de una manera muy destacada, de tal suerte que dicho concepto tenga una perspectiva con base en lo que vimos al principio, un enorme compromiso social, porque la región lo requiere. Nuestras disciplinas no pueden evadirse de la responsabilidad social que tienen para contribuir en ese contexto de desigualdad y de violencia. En estos libros que ven en la pantalla, en todos los casos hemos manifestado, hemos insistido en la responsabilidad social que tiene quien quiera dedicarse a estas disciplinas. Y por ello, insisto, hemos abierto una línea de trabajo que incluye el seminario, el diplomado, la especialidad, la maestría y ahora el doctorado. Justamente este viernes, el último viernes de junio, cerró la convocatoria para cursar el doctorado en Neuroderecho y Psicopatología Forense. Y quisiera aquí hacer otro reconocimiento importante. Antes de haber conseguido que fuese un doctorado específico en Neuroderecho y Psicopatología Forense, fue una línea de investigación. Y en este contexto se presentaron al examen de admisión que fue muy difícil para ellos. Dos colegas psicólogas. La maestra Vanessa Díaz fue una de quienes se presentó a este examen de admisión. E igualmente la maestra Ana Ruth Díaz Victoria, notable neuropsicóloga, formó parte de esta primera generación cuando creamos la línea de investigación dentro del doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Este fue el primer paso que dimos en el ámbito doctoral en toda América Latina. Actualmente construimos esta maestría que ven en la pantalla, donde el eje principal de este posgrado en psicopatología forense y sistema de justicia, como pueden apreciar, está basado en la neurociencia. La primera asignatura que permea a todas las demás es justamente neurociencia de la conducta, seguida de neuroderecho y de justicia. Noten ustedes cómo la psicología jurídica es una disciplina, eje de esta maestría en psicopatología forense, pensando siempre, insistimos, en la justicia. Esta maestría que pretende estructurar las líneas de investigación de América Latina incluye aquellas que consideramos más urgentes para nuestra realidad. Por eso identificamos sistema penitenciario, sistema integral de justicia para adolescentes, salud mental y procesos de victimización. Tenemos millones de víctimas en América Latina que requieren atención. Y por supuesto, mediación, justicia restaurativa, además de justicia terapéutica y coordinación parental. Estas 5 líneas de investigación no fueron escritas al azar, sino que fueron fruto de un riguroso análisis con quienes construimos este posgrado. Me tocó la enorme suerte de contar con valiosos colaboradores, como por ejemplo el maestro Víctor
Sandoval, la maestra Libertad Merchán y la maestra Marta, los tres, colaboraron mucho para estructurar este programa de posgrado que hoy existe en México. Y naturalmente, mi reconocimiento para el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, el doctor José Manuel Muñoz Ortega de España y el maestro Pedro León del Nacional de Neurología, con quienes construimos, al amparo también de la maestra Díaz Victoria, este programa de doctorado conjunto, que no habría sido posible sin el apoyo del director general de Estudios Nacionales Penales, el doctor Gerardo Laviaga. Este doctorado es único en Iberoamérica y, como ustedes pueden apreciar, incluye líneas de investigación que son el futuro de lo que será el neuroderecho y la psicopatología forense en nuestra región. Naturalmente que integra en primera línea los llamados neuroderechos o neurorights, como se les llama en el ámbito anglosajón. Vean que incluimos también las repercusiones forenses de la neuropsicología y, por supuesto, el vínculo entre derecho penal y neurociencia, entre otras disciplinas, entre las que también destaco, desde luego, psicopatología forense y estándares de prueba judicial. Esto, estimadas amigas y estimados colegas, es un aporte muy significativo para el desarrollo de la disciplina en América Latina. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Desarrollar conocimientos con base en la región. Esto implica, naturalmente, la creación de instrumentos de evaluación específicos, no traducciones, sino creaciones. Naturalmente que en la historia han sido muy valiosas y las agradecemos muchísimo, las traducciones iniciales y las estandarizaciones que se han hecho en las últimas décadas. No habríamos podido entender la realidad actual sin esas estandarizaciones. El enorme trabajo que ha hecho investigadores tan importantes como la doctora María Emilia Lucio Gómez Maqueo, entre otras, la doctora Reyes Lagunes, en fin, muchas personalidades de la disciplina científica en nuestra región latinoamericana, el doctor Ardila, en fin, han hecho un gran aporte para lo que hoy tenemos. Todos nuestros maestros han tenido la enorme gentileza, la enorme nobleza de compartir sus conocimientos y de permitir a nuevas generaciones que continúen esta labor que ellos iniciaron. Hoy en día, pues, nos toca como generación afrontar este reto y preparar a las próximas generaciones. Por ello, abrimos este doctorado conjunto entre el Nacional de Neurología y el Nacional de Ciencias Penales. Ello, desde luego, ha implicado una labor muy importante. Vean ustedes que es muy reciente. La maestría se inauguró apenas el 8 de noviembre de 2019 y el doctorado se inauguró el 24 de febrero de 2020. Es decir, pues son dos propuestas de posgrado en un centro público nacional de investigación que el doctorado en particular es único en Iberoamérica, al igual que la maestría en un centro público de investigación. Para ir concluyendo, destacar que intentamos hacer un trabajo muy arduo de investigación y por ello tenemos este número especial en la prestigiosa Frontiers, específicamente sobre neuroderecho. Hemos recibido artículos de gente de Stanford, de Texas, de la Sorbona, de la Sapienza, de la Libre de Berlín, en fin, las grandes universidades forman parte de esta publicación que estamos terminando ya este 2020. Y hemos abierto un segundo número especial ahora sobre neuroderechos en la muy prestigiosa Frontiers in Human Neuroscience. Esta convocatoria está abierta actualmente y son ustedes muy bienvenidos y bienvenidas para enviar sus contribuciones científicas que serían evaluadas por un comité de expertos y si alcanzaran el voto favorable de los evaluadores, se verían publicadas, insistimos, en estas grandes revistas internacionales. Con esto, estimados colegas, me acerco al final de esta charla con ustedes y solamente quisiera concluir reiterando mi gratitud a todas las personas que han hecho posible que estemos donde nos encontramos. El neuroderecho y la psicopatología forense no serían para nada posible. Voy a regresar muy rápidamente, si ustedes me lo permiten. No sería para nada posible sin toda esta línea del tiempo que identificamos de muchas décadas e incluso muchos siglos atrás. Estas personas que vemos en la pantalla son quienes han hecho posible esta ruta a la que hoy nos dedicamos. El neuroderecho es una evolución natural de la psicología jurídica. Veremos muchas contribuciones de la neurociencia al sistema de justicia en los próximos años. Y deseo, sin duda, que los grandes pioneros de la psicología jurídica en América Latina lo sean también del neuroderecho. Hace mucha falta
el fortalecimiento de estos vínculos y su experiencia, pero sobre todo su enorme humano, su enorme valía como personas, harán de esta disciplina la contribución que necesitamos, tomando en consideración, y con esto concluyo, que nuestra contribución desde el neuroderecho y la psicopatología forense al sistema de justicia debe estar mirando hacia esto que vemos en la pantalla: reducir, eliminar, erradicar tanto la violencia que padecemos como la enorme desigualdad. Esta es la responsabilidad del neuroderecho y la psicopatología forense como aportación al sistema de justicia en Iberoamérica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Eric, por su contribución, su análisis, sus grandes aportaciones y sobre todo en un tema que en ocasiones pareciera ser inalcanzable, pero ya es una realidad y tan es así que, bueno, en momentos más vamos a dar inicio a nuestra mesa sobre neuroderecho y neurociencias, en donde pues grandes personalidades, sobre todo grandes mujeres mexicanas, van a estar compartiendo parte de lo que usted está refiriendo en estos momentos, que es ya palpable, ya es una realidad. Entonces, pues le agradecemos mucho su contribución, su aportación y sobre todo esta parte emotiva que siempre nos invita a sumarnos en estas investigaciones y a contribuir y a colaborar. Muchísimas gracias, doctor Eri. Gracias a usted, estimada maestra Vanessa. Mando un abrazo con mucho, mucho afecto a la doctora Olga Galicia, a la maestra Ana Díaz Victoria, por supuesto a usted, que ha hecho un enorme trabajo y que espero que sea muy bien valorado porque es realmente muy valioso y muy generoso. Muchísimas gracias y un saludo para nuestras colegas de esta magnífica mesa. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestras actividades. Hasta luego.